Usted dice que Ecuador no buscó estar metido en este enredo diplomático, pero ¿por qué cree que Julian Assange, bajo el temor de ser extraditado a Estados Unidos, justamente busque un país latinoamericano para lograr su asilo diplomático? Bueno, él ha sido bastante claro en indicar que el Ecuador es un caso de estrategia de desarrollo exitoso en el mundo, un caso donde prevalece el respeto y respeto a los derechos humanos y a la libertad de expresión, que él ve con magníficos ojos la posibilidad de establecer su vida en el Ecuador. Como muchos hermanos latinoamericanos y muchos hermanos a lo largo del mundo ven ahora al Ecuador no ya como un Estado fallido, como se le veía en el año 2006, sino como un Estado que genera producción, que genera empleo, que genera trabajo. Fíjese que el año pasado el Ecuador tuvo la tercera mejor tasa de crecimiento en América Latina. El Producto Interno Bruto del Ecuador creció una tasa del 7.8%. Tenemos en este momento el desempleo más bajo de América Latina, el 4.1% en términos del desempleo urbano. Generamos ocupación, hay un Estado que está transformándose radicalmente, con opciones claramente identificadas a favor de los pobres, la educación, la salud y la infraestructura productiva. Creo que estos considerandos, estos análisis le hicieron al señor Assange o le motivaron a ingresar a nuestra embajada. El Ecuador se ha tomado el tiempo suficiente, ha examinado sus leyes internas, la ley orgánica del Servicio Exterior ecuatoriano, nuestros preceptos constitucionales, ha analizado el derecho internacional y ha considerado que procede otorgarle el asilo diplomático al señor Assange. Pero quiero preguntarle, señor ex canciller, decisión, ¿usted cree que Julian Assange está escapando de un proceso judicial en los tribunales europeos? es importante indicar para toda la teleaudiencia que no hay no es cierto lo que usted anota. Es decir, hay una presunción de un delito. Al señor Assange todavía no se le toma ninguna declaración y él lo ha pedido y el gobierno del Ecuador, cuando el canciller Ricardo Patiño hizo la alusión a los argumentos por qué se le otorgaba el asilo diplomático, en ningún momento nosotros queremos interferir ningún tipo de investigación relacionado con los casos que presuntamente habría cometido el señor Assange, que por cierto yo creo que evidentemente estamos hablando de un tema político-diplomático y no de un tema relacionado con las acusaciones del señor Assange. Esto lo creo como ciudadano. Creo que de lo que está detrás es un elemento evidentemente geopolítico. Sabemos que el señor Assange es el fundador de los Wikileaks, estos cables que se filtraron que dan cuenta de un conjunto de abusos del gobierno norteamericano en un conjunto de lugares del planeta y que se evidenciaron cuando se traducieron y todos los ciudadanos por medio de las redes globales pudimos conocerlos. Sí. Pero en la argumentación que presentó el gobierno ecuatoriano en ningún momento ha planteado interferir con ninguna instancia de la justicia sueca o de la justicia que tendría que evacuar este caso. Señor Falconi, el presidente Rafael Correa ha dicho que Estados Unidos tiene una doble moral en este caso. Entonces, para Ecuador, aunque ya Suecia dijo que no extraditaría a Assange a un país donde se le pueda aplicar la pena de muerte, sí puede acabar Assange en un momento dado en los Estados Unidos. Podría ocurrir ese caso, en el que haciendo una eventualidad de un juzgamiento y acogiendo las leyes internas norteamericanas, podría ocurrir que exista una extradición, en este caso, a los Estados Unidos. Pero más allá de esa situación, yo creo que lo que motivó la decisión que tomó el gobierno del Ecuador, una decisión que no tenía por qué estar fuera de la lógica del derecho internacional, está dentro de la lógica del derecho al asilo diplomático que tiene cualquier ciudadano, fue ponderar, analizar, meditar esta situación, esgrimir un conjunto de preceptos en base al derecho jurídico, el reconocimiento al derecho de asilo que está contemplado en las convenciones internacionales y evidentemente una ley interna como la que esgrimió en su momento el canciller británico no tiene ninguna lógica ni concierto dentro del debate del derecho internacional. Ex canciller, si en un caso dado esta supuesta amenaza que dice Ecuador que le impuso Londres se cumpliera, si el Scotland Yard entrara a la sede, ¿hasta dónde llegaría Ecuador? ¿Cuál es ese plan que podrían tener para responder en caso tal de que se violara este tratado internacional? No solo fue una amenaza, fue una agresión, y así lo ha considerado a América Latina.
Los países del ALBA, por consenso unánime, UNASUR, es decir, los 12 países sudamericanos más Guyana y Surinam, han tomado una decisión evidentemente rechazando cualquier tipo de agresión o cualquier tipo de escalada que en ese momento, un día antes de que el Ecuador soberanamente tome una decisión, se produjo en forma nefasta, en forma grosera, en forma arbitraria por parte del gobierno británico. Independientemente de eso, yo creo que volvamos a la esencia del caso. Es decir, el señor Assange ha buscado asilo, el gobierno del Ecuador ha examinado este caso y le ha concedido el asilo. Creo que en una lógica ya política, ética, diplomática, lo que procede ahora es la concesión del salvoconducto para que el señor Assange pueda dejar el Reino Unido y pueda llegar al Ecuador. Ex canciller, usted nos decía que en Ecuador es un país donde se respetan los derechos humanos, pero quiero también ponerle en contexto lo que ocurre con la prensa ecuatoriana. Los titulares de los editores de prensa de Ecuador es que el presidente Correa utiliza a Assange para lavar su imagen, justamente por enfrentamientos que ha tenido con la prensa, a quienes ha llamado de sicarios de tinta. Hay periodistas asilados fuera de Ecuador, otros intentando solicitar asilo, que también les ha sido negado por el salvoconducto. ¿No es contradictoria esta actuación del presidente Correa? Es contradictoria su pregunta, es decir, si eventualmente en un país donde se ejerce plenamente los derechos humanos hay una prensa que dice exactamente lo que usted está señalando, es un reflejo de que hay libertad de prensa. Lo contrario sería que no haya esas expresiones diferentes, de opiniones diversas, tanto en las páginas editoriales como en los titulares de prensa o en el tratamiento noticioso. Es decir, es exactamente lo contrario. Creo que en el Ecuador tenemos un pleno régimen de vigencia de los derechos fundamentales constitucionales, tenemos un gobierno que además se preocupa y tiene una opción preferencial por los pobres, es un gobierno que tiene unos logros sustantivos en materia de derechos humanos y podríamos tener todo un programa para tratar los grandes logros en reducción de erradicación del trabajo infantil, de reducción de la pobreza de 9 puntos entre el año 2006 y el año 2011, caída de la inequidad en 7 puntos entre diciembre del 2006 y diciembre del 2011, generación de oportunidades a través de la ampliación de su base educativa y la base de salud. Es decir, es todo lo contrario. Evidentemente hay una prensa opositora, hay actores políticos, pero hay un respeto democrático institucional a la diversidad de opiniones. En este caso, creo que mayoritariamente la ciudadanía ecuatoriana está a favor de la medida de la concesión del asilo político y diplomático que ha tomado el gobierno del Ecuador. Señor Falconi, pero en Ecuador también hay leyes que sancionan duramente prácticas como las de Wikileaks, el secretismo de Estado, cuando se revelan este tipo de hechos. De hecho, uno de los cables de Wikileaks fue el que causó la expulsión de la diplomática de Estados Unidos en Quito. Entonces, yo sí le quiero preguntar, porque es que suena un poco incoherente darle asilo a un hombre que justamente está siendo buscado por haber revelado estos secretos de Estado. No, en el Ecuador, como le insisto, hay plena vigencia de los derechos humanos y de la libertad de expresión y de la libertad a la expresión del otro. Usted le acaba de entrevistar al señor Fabricio Correa, un claro opositor al gobierno, que ha manifestado una serie de opiniones que desde mi punto de vista no tienen un asidero con una realidad social y cómo estamos viviendo la democracia los ecuatorianos, que la estamos viviendo en forma vibrante y democrática. En el caso de lo que usted señala, evidentemente hay posiciones contrarias respecto a un tema específico. En el caso concreto de los Wikileaks, lo que se demuestran son estos cables que se filtraron, donde evidentemente se ve un conjunto sistemático de situaciones inamistosas de un gobierno determinado hacia otro tipo de gobiernos que generalmente son gobiernos antihegemónicos o que practican políticas progresistas. No es casual que, debido al asilo político y diplomático que se le ha otorgado al señor Assange, haya un reconocimiento de un conjunto de intelectuales, de movimientos sociales, de movimientos por la libertad de expresión alrededor del mundo, respaldando la decisión del gobierno del Ecuador. Señor Fander Falconi Benítez, ex canciller de Ecuador, actualmente secretario nacional de Planeación y Desarrollo ecuatoriano, muchas gracias por habernos atendido aquí en el programa La Noche. Buenas noches y un saludo al pueblo colombiano. Con esto nos vamos a una primera pausa comercial en el programa La Noche. Ya continuamos con el debate de hoy. 7 días cumple en la embajada ecuatoriana en Londres Julian Assange bajo la figura de asilo diplomático.
Seguimos en la noche. Entre los directivos de medios de comunicación y periodistas de América Latina quedó la sensación de que el presidente Rafael Correa concedió el asilo a Julian Assange en respuesta a las críticas a su gobierno por los continuos casos en los que la libertad de expresión ha sido vulnerada en Ecuador. Casos como el del diario El Universo y las críticas a la Relatoría de la Libertad de Expresión del Sistema Interamericano revelarían la incoherencia. Gente que en verdad es una miseria humana. Tengan algo de decencia. Malintencionados. A buscar carroña, ¿no? Manipuladores. Cavernícolas. Desvergonzados. Mafias. Son golpistas. Conspiradoras. Sicarios de tinta. Tan absurdos y tan ridículos. Abrió su bocota. Farsante. Si no entienden nada, aunque sea quédense callados. No son ustedes criminales. Asesina de Alfaro. Cojan esta prensa corrupta. El gobierno del Ecuador, fiel a su tradición de proteger a quienes buscan amparo en su territorio o en los locales de sus misiones diplomáticas, ha decidido conceder asilo diplomático. La evidente contradicción del gobierno de Rafael Correa con el caso de Julian Assange ha llamado la atención de la opinión en América Latina. Las relaciones de Correa con los periodistas ecuatorianos no han sido amigables y ha trabado con ellos en varias oportunidades disputas judiciales, como en el conocido caso del diario El Universo. Correa denunció por injuria y calumnia a los propietarios del diario y al periodista Emilio Palacio por la publicación de la columna No a las mentiras. El texto recoge los hechos del 30 de septiembre de 2010, día de una insurrección policial que obligó al presidente Correa a refugiarse en el hospital de la policía y luego ser rescatado por el ejército por orden del mismo Correa. Palacio insinuó que los hechos del 30 de septiembre habrían sido preparados por el gobierno. El dictador por fin comprendió, o sus abogados se lo hicieron comprender, que no tiene cómo demostrar el supuesto crimen del 30 de septiembre, ya que todo fue producto de un guión improvisado, en medio del corre-corre, para ocultar la irresponsabilidad del dictador de irse a meter en un cuartel sublevado, a abrirse la camisa y gritar que lo maten. En menos de un año de proceso judicial, los directivos del medio de comunicación y Emilio Palacio fueron condenados a pagar una millonaria indemnización y 3 años de prisión. Los implicados recibieron la sentencia desde el asilo en los Estados Unidos y Panamá. Luego Correa les concedió el perdón presidencial. Aunque sé que muchos quieren que no se haga ninguna concesión a quienes no la merecen. Así como tomé la decisión de iniciar este juicio, he decidido ratificar algo que hace tiempo estaba decidido en mi corazón y que decidí también con familiares, amigos y compañeros cercanos. Perdonar a los acusados, concediéndoles la remisión de las condenas que merecidamente recibieron, incluyendo a la compañía El Universo. Las revelaciones del libro El Gran Hermano enfrentaron al presidente Correa con sus autores, los periodistas Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita. Se trata de una investigación periodística sobre los nexos y favorecimientos que tuvo Fabricio Correa, hermano del mandatario, por cuenta de sus lazos familiares con el gobierno. De nuevo, el presidente de Ecuador acudió a la justicia y demandó a los comunicadores por daño moral. También exigió una indemnización por $10 millones. En abril de este año, Correa desistió de la demanda y el proceso fue archivado. De la demanda que propuse en contra de los autores del libro El Gran Hermano. Correa también ha usado la diplomacia para atacar a los organismos americanos que protegen la libertad de prensa y de expresión. Es el caso de sus agudas críticas a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sabemos lo que está pasando a nivel del sistema interamericano, pero ratifica en la lucha de tener un nuevo sistema interamericano a nivel de la comunidad de estados latinoamericanos del Caribe, sin esa descarada injerencia. De ahí que los editores de medios de comunicación en América Latina califiquen como una incoherencia del gobierno ecuatoriano que haya concedido el asilo diplomático a Julian Assange, argumentando la defensa de la libertad de expresión, cuando en su fuero interno la justicia y la diplomacia han sido utilizadas para atacar a medios y a periodistas.